Primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a continuar con la serie Tiempo de Crisis. Este es el tema número 8, que se titula No provoquemos al Señor. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice así. Está hablando Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose a los que salieron de Egipto, estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó al Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para ¿quiénes? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, o sea, esta murmuración es contra Dios, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a los de la esquina. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo en estas escrituras se está refiriendo a la travesía de Israel cuando Moisés los sacó de Egipto. Dios les había prometido una tierra de abundancia, de donde fluía la leche y la miel, pero ellos debían de pasar ciertas cosas en ciertos lugares para Dios probar sus corazones, y un lugar porque ellos debían de pasar era el desierto. Y en el desierto, bueno, allí casi no hay nada, por no decir que prácticamente nada, aunque hay algunas cuantas cosas como escorpiones, serpientes y cosas de esas. Entonces el desierto simbolizaba el tiempo de prueba, el tiempo de escasez, el tiempo de que había que contentarse con lo que había en ese momento. Y Dios necesitaba probarlos, porque si alguien no sabe vivir en la escasez, no va a saber vivir en la abundancia. Y Dios quiere que nosotros aprendamos las dos situaciones. En la abundancia, como decía Pablo, sé tener abundancia y sé tener escasez. Estoy enseñado. Entonces, Pablo menciona esta historia que en el Salmo 78, si usted va conmigo, ahí está sintetizada esta historia de Israel y todo lo que pasó, y cómo ellos en el desierto, cuando experimentaron la escasez, la estrechez, la presión, la prueba, no pasaron el examen. Provocaron a Dios, tentaron a Dios, murmuraron en contra de Dios, a pesar de que ellos habían visto todas sus maravillas. Entonces Pablo dice, estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros. Luego dice, y estas cosas se escribieron como ejemplo para que no hagamos lo mismo. Entonces Israel provocó a Dios en el desierto, y esa generación no entró a la tierra de la abundancia, no entró a la tierra prometida. Y es una historia tremenda, la verdad. Salmo 78, ¿ya lo tiene? Asaf es el autor, era uno de los líderes de alabanza de Israel. Es el autor de este salmo. Vamos a leer versículo 1.
Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha. ¿Sí? Escuchar la palabra de Dios. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Un proverbio es una frase pequeña con mucha sabiduría. Ese es un proverbio. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y ahora aquí Asaf está contando lo que le contaron sus papás a él de sus antepasados. Versículo número 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Aquí alabanza significa las hazañas de Dios. Sigo en el 4. Y su potencia y las maravillas que hizo. Maravillas que hizo el Señor. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea, que les enseñaran a sus hijos todo lo que Dios había hecho cuando salieron de Egipto. Versículo número 6. Para que lo sepa y no quede en la ignorancia la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Y ahí está hablando de generación tras generación. Fíjense ya cuántos años han pasado y hoy estamos hablando de esto, contando de las hazañas del Señor. Versículo 7. ¿Con qué propósito había que contar las hazañas del Señor? Nos lo dice el versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿En quién? En Dios. Ni en las riquezas, ni en un país próspero, ni en la filosofía, ni en la psicología, en nada, sino que pongan en Dios su confianza. Y esta palabra significa un reposo total en las manos de Dios. Y no se olviden, estoy en el versículo 7, y no se olviden de las obras de Dios, es decir, lo que Dios hizo. Nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, podemos contar múltiples testimonios, ¿no es cierto?, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no debemos olvidarlo, aunque a veces lo olvidemos. Pero no debe ser así. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aquí guardar significa obedecer. O sea, que no pierdan la memoria de todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Pero había un episodio que ellos tenían que pasar. Como también vienen situaciones a nuestra vida que es necesario pasar. Y que no se nos olvide que si Dios nos sacó de una, de dos, de tres, de 10, nos va a sacar del actual. Amén. Sigo leyendo, versículo 8. Y no sean como sus padres, refiriéndose ya propiamente aquí ya a los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Generación contumaz y rebelde. Aquí contumaz significa desleal. No fueron leales a Dios. A pesar de las hazañas de Dios, ellos no fueron leales, no fueron fieles, no correspondieron, dudaron, hicieron muchas cosas. Generación, sigo en el versículo 8, que no dispuso su corazón. Disponer el corazón significa afirmarlo en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Es decir, que un corazón con doblez, un corazón que hoy sí, mañana no es del agrado de Dios. Tenemos que confiar en el Señor sí o sí. Y como cuando nos dicen, cuando nos casamos, que estamos ahí en el altar, prometes delante de Dios serle fiel en las buenas y en las malas, y todos dicen que sí. Yo nunca he escuchado a nadie que dice que no. Yo he casado no sé, cientos de parejas ya a estas alturas, y siempre que les digo esa pregunta, ¿prometes serle fiel en las buenas y en las malas? Dicen sí. Nadie ha dicho que no. El problema es que luego al rato se andan divorciando algunos, porque su corazón no está afirmado. No están dispuestos a pasar las cosas buenas, esas sí, pero las malas no. Y allí empiezan a faltar a sus promesas de matrimonio.
Entonces dice, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con su Dios, su espíritu. O sea, de los israelitas aquí. No fue fiel. Es decir, aquí la palabra fiel significa confiar, significa aferrarse. Es decir, ellos no confiaron en Dios. A la hora de la prueba se echaron para atrás. Desgraciadamente esto sucede a algunos cristianos que necesitan pasar por ese horno de prueba, pero a la hora de la hora no le responden a Dios, no confían en Dios. Y aquí fiel también significa aferrarse. Mira, si hay algo que te puede sostener en estos últimos tiempos que estamos viviendo ya, es aferrarte a Dios. No hay otro. No hay otra cosa. No hay nadie. No hay nada. Algunos se aferran a la botella de tequila, pobres. Otros al de brandy. Otros a las drogas. Pobre gente. Escogen lo peor. No hay nada como agarrarnos del Señor. Bueno, en las buenas y en las buenas, pues es muy a todo dar andar de la mano del Señor. Pero en las malas, agárrate. Aférrate a Él. No hay nadie, ni nadie que te saque de ahí más que el Señor. Versículo 9. Está narrando, recuerden la historia, y aquí un poco más extendida, pero a fin de cuentas está resumida. Versículo 9. Los hijos de Efraín, fíjate, arqueros armados, estaban muy bien armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Qué significa eso? Cobardía. Pero esa cobardía vino a causa de que dudaron de Dios. Dudaron. Ellos habían visto ya ciertas cosas que ahorita vamos a leer. El mar se abrió, cayó maná del cielo, y aún así dudaron. Ni viendo creyeron algunos de ellos. Y eso es lo que Dios nos quiere prevenir para estos tiempos de crisis. Que a pesar de lo que se ve alrededor, no dudes que Dios está contigo. Que vas a llorar, sí vas a llorar, pero Él te va a consolar. Que vas a padecer necesidades a lo mejor, sí, pero Él no te va a dejar morir de hambre, eso sí te lo aseguro. Entonces dice, dieron la espalda en el día de la batalla, versículo 10, no guardaron el pacto de Dios. Y vea la frase que viene a continuación, ni quisieron andar en su ley. ¿Ni qué? No quisieron. Y aquí nos muestra claramente cómo Dios nos ha dado la capacidad de decidir por nosotros mismos. Es decir, que tú quieres o no quieres caminar con Dios. Tú decides, tú quieres obedecer o no quieres obedecer. Así de simple. Hay veces que la gente me pregunta, pastor, ¿qué hago? Fíjese que, pues, toda tentación que se me presenta, caigo. ¿Y qué quieres que te diga? Yo no sé qué piensa la gente cuando me cuentan esas cosas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice la Biblia respecto a la tentación? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que sabe decir no, pero no todos quieren decir no. Es cuestión de decisión. Y aquí ellos no quisieron andar en su ley, versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en los campos de Zoán. Y comienza a narrar, versículo 13. Dividió el mar. Ese es un milagro extraordinario. Y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Imagínense nada más. Qué milagro. Lo hemos visto en las películas. Cuando sale Moisés que se para enfrente del mar rojo, los egipcios queriéndolos apresar, y Moisés, Señor, que extiende la vara, le dice. Moisés extiende la vara y se abre el mar y pasan como por tierra seca. Versículo 14. Los guió de día con nube, ya cuando ellos iban caminando en el desierto. Dice en otra parte de la escritura que esa nube los guardaba del calor abrasador del sol, de los rayos solares. A donde ellos se movían iba una nube encima de ellos. ¿Qué
¿Te imaginas que tú vas caminando y traes tu nube ahí arriba? Increíble, ¿no? Increíble. Dice, y toda la noche con resplandor de fuego. Había una columna en la noche de fuego que les daba calor, porque en el desierto los climas son extremos. En el día son hasta de 55, 60 grados centígrados de calor. Y en la noche 10, 15 bajo cero. Es impresionante lo extremoso. Y en la noche Dios había preparado una columna de fuego. A donde ellos acampaban, esa columna de fuego estaba ahí. Y el fuego les daba calor. Y no morían. Porque ellos no salieron con su abrigo de pieles, sino iban con su pura vestidura. Y Dios en las noches de frío los calentaba con el fuego. Ese es un milagro extraordinario. Ellos cada vez que se asomaban de sus tiendas, miraban la columna de fuego. ¿Tú has visto algún milagro así? Yo no. Por eso Jesús dijo, más bienaventurados son los que creen sin ver. Yo no necesito ver cosas para creer. Es más bienaventurado el que cree sin haber visto. Y estos vieron y ni así creyeron. Salieron reprobados. Dice el versículo 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Es cuando ellos morían de sed y Moisés va con el Señor y le dice, Señor, dice, háblale a la roca, que era Cristo, y le habla a la roca y salen aguas. Siguieron la travesía, volvieron a tener sed, golpea la roca una vez y la golpeó y volvió a dar aguas. Y esa roca, según Pablo en primero a los Corintios, esa roca que lo seguía, ¿quién era? Cristo. Pero ellos no discernían esto, les estaba velado por su dureza de corazón. Y allí Cristo siempre te está siguiendo. Él está al tanto de tus movimientos y de tu situación. El problema es que estamos siempre en un cristianismo sensorial. Siento, veo, toco. Y si no ves, ni sientes, ni tocas, ¿qué? ¿Ya se te fue tu Cristo? ¿O qué? ¿Ya se te esfumó tu Dios? ¿O qué? Así estaban estos. Dice el versículo 17. Pero aún, a pesar de eso, dice, volvieron a pecar contra Él. ¿Cómo era posible esto? ¿En qué consistía el pecado que dice aquí? Que volvieron a pecar. Sigamos leyendo. Rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Qué hicieron? A pesar de que vieron semejantes maravillas, se rebelaron. La palabra rebelarse aquí, en el hebreo, es una palabra que se llama mará, o mará. Tiene acento, mará. Y mará significa amargura. Mará significa enojarse, pero de amargura. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué se rebelaron? Porque brotó amargura en el corazón de los israelitas. ¿Por qué? Por la situación que estaban pasando. ¿Cómo es posible que nos pase esto? Moisés, nos sacaste de la tierra para morirnos de hambre. Nos sacaste de Egipto para morirnos de hambre. Allá teníamos ajos y cebollas. Fíjate nomás. Se echaban sus tacos de cebolla, sus tacos de ajo. Teníamos pepinos, allá teníamos que comer y tú nos has sacado. Mira nomás, nos estamos muriendo de hambre. Moisés. Qué increíble, se rebelaron, pero tuvieron amargura contra Dios. ¿Usted cree que haya cristianos que por estar en una situación X puedan sentir amargura contra Dios? Me canso que sí. Pero hay algo que se ha infiltrado dentro de las iglesias cristianas. A la hora de que algún predicador está ministrando a la gente, le dice a los que están escuchando, a los creyentes y a los que no lo son, o a todos les dice: escuchen bien, si usted está resentido contra Dios por lo que ha pasado, sane su corazón,
Y la única manera en que usted puede sanar su corazón, les dicen, es perdone a Dios. ¿Han oído eso? Yo lo he oído un montón de veces en predicadores. Perdonen a Dios, dicen. Mira nada más. Ahora resulta que nosotros somos los que tenemos que perdonar a Dios. Eso es una herejía. Eso sí fue una herejía. Eso es una herejía. ¿Cómo de cuándo acá nosotros tenemos que perdonar a Dios? A ver, dígame. Ahora, ¿de qué se perdona? Cuando tú le dices a tu esposo, te perdono, pues de un pecado o de una ofensa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo pecó Dios? Para que nosotros lo perdonemos. Pero déjeme decirle de dónde viene esto. Viene de la psicología humana. Perdónese a sí mismo. Ya lo estás haciendo de Dios también. Porque cometemos errores, ¿sí o no? Entonces dicen los psicólogos, bueno, ya, perdónate a ti mismo. ¿Cómo que perdónate a ti mismo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿No dice que pidamos perdón de nuestros errores, de nuestros pecados a Dios? Nunca dice que nos perdonemos a nosotros mismos. Entonces es pura basura de la psicología que se ha metido al cristianismo y no hemos discernido. Entonces se amargaron en contra de Dios y por lo tanto se rebelaron. Cuando alguien se amarga por alguna situación que está pasando, se rebela contra Dios y comienza a decir cosas, comienza a murmurar de Dios, comienzan a decir cosas como, no, a ver, Señor, si yo te he sido fiel. Y algunos todavía hasta dicen, yo hasta diezmo, ¿y por qué me tienes en esta situación? Dicen. Y eso, cuando alguien dice eso, yo diezmo, ¿y por qué estoy así? Están diciendo, en pocas palabras, que ellos están comprándole a Dios las bendiciones. O sea, yo te doy para que me tengas bien. Está mal eso. Estamos ofendiendo a Dios. Por eso, como leímos en 1 Corintios capítulo 10, no murmuréis como ellos murmuraron. Versículo número 17, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ahora, otra vez, ¿qué simbolizaba el desierto? Escasez, prueba. ¿Sí? Versículo 18, ahí estaban en el desierto amargados por la situación que estaban viviendo. Les había dado Dios una promesa de una tierra, pero había que ir y atravesar el desierto. Dios nos ha prometido que vendrá por nosotros, que vamos rumbo a la ciudad celestial. Pero en ese trayecto hay de todo, hermanos. Dios no nos prometió un lecho de rosas aquí en la tierra. No se dejen engañar por los falsos apóstoles y maestros que dicen que sí, que Dios vino a hacernos felices aquí en la tierra. Eso no es verdad. La felicidad total la alcanzaremos cuando estemos con Él en su presencia. Aquí no. O alguien es completamente feliz y que no se enferma, tiene mucho dinero, todo le sale bien. A ver, ¿hay alguno? ¿Y habrá algún despistado que va a levantar la mano? Espérate al rato. Espérate al rato. Porque eso no es verdad. Eso es un mundo platónico de Disneylandia, de telenovela. Eso no es verdad, hermanos. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces dice el versículo 18, esta amargura, ¿qué produjo? Dice, pues tentaron a Dios en su corazón. Aquí tentar significa probaron a Dios. ¿Cómo es que probaron a Dios? Sigamos leyendo. ¿Qué hicieron al probar a Dios? Dice, pidiendo, ¿qué? Comida a su gusto. Pensaban que el Señor era como McDonald's. Deme una doble, con jamón y tocino. No, espérame. Mira, hay muchos predicadores que dicen, la palabra de Dios, las promesas de Dios, es como un cheque en blanco. Usted escriba la cantidad y fírmelo y ahí está. Eso no es verdad, hermano.
Esa es otra mentira que han metido dentro de la iglesia. Eso no es verdad. ¿Y la soberanía de Dios dónde está? ¿Y la voluntad de Dios dónde está? Tus gustos casi nunca son los de Dios. Lo que tú deseas hacer casi nunca es la voluntad de Dios. Por eso debemos orar. Como dijo Jesús, cuando oren digan: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra. ¿Y quién la va a hacer? Nosotros. Pero no siempre hacer la voluntad de Dios es cosa agradable, ¿verdad que no? Entonces ellos pidieron comida a su gusto. A veces Dios nos concede ciertas peticiones, pero no siempre. Porque fíjate lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago 4 versículo 3. ¿Cómo es que pedimos la mayoría de las veces? Santiago 4 versículo 3. Dice así: pedís y no recibís, porque pedís, ¿cómo? Mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora acuérdense que hay que saber distinguir lo necesario de lo que quiero. Lo necesario de lo que me gusta es muy diferente. ¿Es necesaria la comida? Sí. ¿Pero es necesario que todos los días te vayas a comer a un restaurante? No. Eso ya es un gusto y un capricho. O de plano no te gusta cocinar. Entonces dice: pedís y pedís mal porque piden para sus deleites. Ahora fíjate, dice: pidiendo comida a su gusto. Es decir, que no dijeron: Señor, suple mis necesidades, así en un espíritu humilde. No, todavía le pidieron a su gusto. ¿Se acuerdan de Elías hace 8 días? Él pidió el menú, le pidió el menú al Señor. El Señor le dio el menú y le dijo: los meseros van a ser unos cuervos, fíjate. Y esos cuervos meseros te van a alimentar de carne y nada más vas a poder tomar un poquito de agua. ¿Quién le dio el menú? Dios. Y vemos la humildad del profeta. No se puso en esa actitud arrogante de muchos cristianos de hoy. Aquí dice tu palabra y tú estás obligado a cumplir tus... ¿Está obligado a qué? Permítame, mi estimado oyente, hermano o familiar. Dios no está obligado a cumplir tus caprichos ni mis caprichos, fíjate. No, discúlpame. Eso no dice la Biblia. Oiga, pastor, entonces que allí dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleitarse allí es una palabra hebrea que significa maleable, ser maleable. ¿Qué es ser maleable? Es una palabra que se aplica cuando se trabaja el oro, que tiene la capacidad de docilidad para ser trabajado. Eso es ser maleable. Entonces, cuando tú te dejas trabajar por las manos del alfarero, por su espíritu, entonces eres dócil a su obra de Él en tu vida. ¿Me estoy explicando? Entonces tú vas entendiendo cuáles son los deseos de Dios. Entonces tú te deleitas en el Señor y Él concede las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque al ser maleable te dejas moldear por Él y te sintonizas con su voluntad. Entonces pides conforme a su voluntad, no conforme a tus deleites, y por eso te concede las peticiones de tu corazón. Pero alguien que es maleable y se deja tratar por Dios es alguien que no pide para sus deleites, ni tampoco pide su evangelio a la carta. Tampoco, no. Pide conforme a los deseos de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios? Son totalmente contrarios a la carne, ¿sí o no? La carne es orgullosa. Y Dios quiere que nos humillemos. ¿Y cuántos oran? Señor, humíllame. Casi nadie. Al contrario, levántame, Señor. Y luego agarran el versículo ese: tú dijiste que vamos a hacer cabeza y no cola. Y confundimos todo.
Tú llegarás a ser cabeza cuando seas maleable. ¿Cómo llegó a ser Cristo cabeza de la iglesia? Porque fue maleable. ¿No es cierto? Se despojó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios. Entonces pidieron, dice, comida a su gusto. Versículo 19. Y hablaron, sigo en el Salmo 78, y hablaron contra Dios. ¿Qué hicieron? Hablaron contra Dios. Ahora, ¿cómo fue que hablaron? ¿Qué dijeron? Que la Biblia dice que hablaron contra Dios. ¿Por qué Pablo dijo, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no caigamos en semejante situación? Por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, no confíes en tu propia prudencia. Encomienda al Señor tus caminos. Humilla tu corazón. Acepta la voluntad de Dios cuando es. Y hablaron contra Dios diciendo, y aquí nos comienza a narrar lo que dijeron, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Una versión, la de Nueva Internacional y la Biblia para Todos, en este texto dice que dijeron, ¿será Dios capaz de darnos comida en el desierto? ¿Será Dios capaz? Ahora fíjate, ellos lo dijeron con un espíritu y una actitud desafiante, porque ellos miraban a todos lados y lo único que miraban era arena. No había agua, no había ni una triste palmita, no había nada, puros escorpiones y un horrible estaba ahí. Entonces dijeron, a ver, si tú eres Dios, a ver si eres capaz de mesa, y significa comida en el hebreo. ¿Serás capaz de darnos comida en el desierto? ¿Ustedes creen que Dios era capaz? Pero ¿por qué ellos provocaron a Dios? ¿Qué no habían visto sus maravillas? ¿Qué no has visto tú las cosas que Dios ha hecho? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Podrá Dios en medio de esta crisis mandar cuervos y darte tu receta o tu menú? Sí. ¿Podrá acaso Dios, tendrá la capacidad de darnos comida en este desierto? ¿Se acuerdan aquel pasaje de la multiplicación de los panes? ¿Podrá? ¿Se acuerdan aquel testimonio que les conté de la señora que comió por muchos días aquellas latas de comida? ¿Podrá Dios? Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por supuesto que podrá. Mire, hermanos, cuando esta iglesia comenzó en 1982, iniciaba otra de las famosas crisis que había en el mundo. Algunos todavía ni nacían. Y en el momento menos indicado, Dios nos llama para levantar una iglesia sin un peso en la bolsa. Yo no necesitaba un peso en la bolsa, yo necesitaba a Dios en el corazón y fe en la palabra y obediencia a lo que me estaba diciendo. Y de la nada surgió. ¿Podrá Dios? Pero nunca trates de comprar a Dios ni de chantajearlo, y mucho menos de murmurar y de hablar en contra de Él. Cierra la boca. Porque dice en Corintios que muchos se murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Hermano, no te mueras antes de tiempo por andar murmurando. Experimenta los milagros de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Siguieron diciendo, ¿podrá dar también pan? ¿Dónde estaba la panadería? ¿Dónde estaba el trigo sembrado en el desierto? O sea, en medio de una circunstancia prácticamente imposible. Pero recuerden que para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Y ellos estaban simple y sencillamente
guiados por su mente y sus ojos naturales, ¿podrá darnos pan? Porque en su mente totalmente terrenal de esta altura, pues miraban alrededor, dijeron, pues aquí no hay trigo, no hay nada, a ver, danos pan. Si eres Dios, danos pan, a ver, cumple tus promesas a las 3, 1, 2, 3. ¿Hay de esos predicadores que le cuentan a Dios? Cuando yo diga 3, hazlo, Señor, ahora, dice. Ni saben en la que se están metiendo esos tipos. Yo no puedo tratar a Dios así. Yo no puedo hablarle a Dios así. A ver, deja que tu hijo te hable así. A las 3 me das de comer, a 1, 2, ahora. Y tú, sí, cómo no, mijito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Por qué tú, fíjate, humanamente no permites un trato grosero así? No lo permites. Y ahora estos groseros se ponen a enseñarle a la gente, exigirle a Dios. No saben en lo que se están metiendo. No saben. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y usted no les crea, por el amor de Dios. No lo enseñan a los cristianos a ser malcriados, groseros. No, a Dios hay que respetarlo, hermanos. Hay que honrarlo y hay que hablarle con un espíritu humilde. Así se le habla a Dios. Ay. ¿Podrá dar también pan? Pero todavía se fueron más allá. ¿Dispondrá carne para su pueblo? No, estos estaban amargados de plano. ¿Podrá darnos carne? Pues no, ¿qué había allí? No había nada. Mire, hermano, déjeme contarle una experiencia que tuve de recién, mis primeros par de meses caminando con Cristo. Nunca se me va a olvidar esa experiencia. Fue un predicador a la congregación. Y en su mensaje él era un misionero que caminaba en la sierra y andaba en lugares inhóspitos. Y contó un testimonio bien tremendo. Que ellos caminaron como 3 días hacia la ciudad después de haber ido a evangelizar algunos pueblos aquí en el sureste mexicano. Y ellos no tenían dinero, tenían 3 días sin comer, bebían agua ahí, lo que podían, algunas raíces. Cuando llegaron al pueblo, a una ciudad, contaba este misionero que pues tenían hambre y Señor, tenemos hambre, y Dios le habló a uno de ellos y le dijo, mira, vayan, métanse a ese restaurante, coman y yo me encargo. Y eran 2. Entonces le dice, ¿sabes? Vamos a comer. Oye, pero no tenemos dinero, vente, vamos a comer. Dice, se sentaron y les trajeron las cartas, ¿no? Entonces ya, ordena lo que quieras, le dice. El otro, no. Entonces ya viene el mesero y ordena, no, pues a mí deme una sopa de tortilla y deme una tan pequeña. Y el otro, no, a mí una taza de té, dice. ¿Qué estás haciendo?, le decía. Y todos oyendo el mensaje así como ustedes. Yo estaba ahí oyendo también. Entonces ya comió y el otro con su tacita de té dice, no, nos van a poner a lavar los platos, decía. Y le decía, Dios te va a dar una lección. Mesero, denos la cuenta. Y se acerca el mesero, dice, ya está saldada la cuenta, ya está pagada la cuenta. ¿Qué? Dice el del té, ¿qué? Dice, miren, un señor que estaba en aquella mesa, cuando los vio orar por la comida, dijo, todo lo que se coman esos 2, yo lo pago, póngalo a mi cuenta. Y pagó, y yo estaba sentado allí como usted, y yo dije, y ese, así como algunos de ustedes, Y dije, bueno, poquito de convertido. Bueno, me voy a San Luis Potosí a hablarles la palabra a unos familiares. No los encontré, tenía hambre y allá venden unas tortas riquísimas. Entonces digo, bueno, en lo que llega voy a comerme unas tortas. Entonces cuando voy llegando el Señor me dice, si trajeras dinero, ¿te meterías y comieras las tortas? Y le dije, no, pero yo traigo.
Y así entré, me senté, pedí mis tortas y le dije al mesero, cuando terminé, mesero, ¿me da la cuenta? Me dice, no, ya está saldada, ya está pagada. ¿Qué? Dice, sí, mire, un señor que estaba allá, cuando te inclinaste así, me imagino que dar gracias, me dijo, mire, todo lo que aquel joven se coma, yo lo pago. Me avergonzó el Señor, hermano. 2 mesecitos de convertido y ya Dios enseñándome a confiar en Él. Esa fue una lección que me humilló, hermano. Claro, traía dinero en la bolsa. Claro, si tú tienes, pues ¿qué? Ah, sí, amén. Espérate. ¿Y luego qué? Cada quien necesita sus experiencias. Increíble, ¿no? Tremendo. Podrá darnos pan, dispondrá carne para su pueblo. Versículo 21. Tentando a Dios. Por tanto, fíjate, escucha lo que dice aquí. Oyó Jehová y se puso bien contento. Dijo, esos son mis hijos. Ah, cómo me honran. Mira, me gritan, me ordenan, me ofenden, me regañan. Me dicen que soy injusto, que los trato mal. Ah, estaba bien contento el Señor de sus hijos, ¿verdad? ¿Tú te pones contento de tus hijos cuando se portan así? Pero cuando llegan con el 10 ahí, mira mamá, saqué 10 en la escuela y saqué 10 en conducta y saqué 10 en higiene y saqué 10. ¿Tú te sientes el papá de los pollitos y la mamá de las gallinas? ¿Y aquí? ¿Qué? Dios no estaba contento. ¿Cómo se va a poner contento Dios, hermanos? Si había manifestado todas sus maravillas, dice, y se indignó, se enojó Dios. Nada más recuerden una cosa, el enojo de Dios no es como el de nosotros. El enojo de Él es santo. ¿Cómo es esto? Que Él no hace las cosas por venganza. Pero entonces, ¿cómo es que se manifiesta su enojo? Se manifiesta por medio de la disciplina, y a veces a nosotros nos parece drástico, pero no se nos olvide que Él es el soberano y Él hace las cosas como Él quiere, porque por eso le decimos Padre. Entonces dice versículo 21, se encendió el fuego contra Jacob, el fuego de su enojo. No estaba muy contento Dios. Y el furor subió también contra Israel. Pregunta, ¿Dios es amor? Pero también es un Dios justo. También es un Dios celoso. Y los celos de Dios no son como los nuestros, egoístas. Los celos de Dios hablan de que Él nunca va a comprometer su santidad. Nunca va a permitir que tú lo compares ni lo cambies por un ídolo o una imagen. Ese es el celo de Dios. Se enojó el Señor y vean lo que sucede. 22. Por cuanto no habían creído a Dios. ¿Por qué se enojó? Porque no le creyeron. ¿Se acuerdan el texto 18 días? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hizo aquella viuda cuando Dios le ordenó? Le vas a dar a un profeta que voy a mandar de tu poca comida. ¿Qué hizo? Obedeció. ¿No le probó su fe? ¿Qué hizo Elías cuando te voy a mandar con una viuda pobre? Probó su fe. Le creyó a Dios. Cuando Lázaro murió, su hermana lloraba y le decía a Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fe, hermanos, fe en estos tiempos. Eso es lo único que pide Dios, y fe es confianza en Dios. Entonces dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Aquí salvación tiene la implicación de auxilio, es decir, Dios les dijo, los voy a llevar a la tierra prometida, pero tenían que pasar el desierto, prueba, escasez, estrechez. Y cuando estaban ahí, no confiaron en su auxilio. No confiaron. Tú debes de confiar que la situación que estás pasando o que vendrá, Dios te va a tender la mano, no te va a dejar. Pero es necesario que confíes
y que tengas contentamiento con lo que tengas en ese momento. Y cierra el pico. Cierra la boca. Así me decía mi papá, cierra el pico. Qué tremendo, ¿no? Porque abrimos la boca y decimos muchas cosas y ofendemos a Dios. Y como un padre justo tiene que disciplinarnos. Sigo leyendo. Versículo 23. Ahora, ellos pidieron su cereal, ¿verdad? Pidieron sus tacos de asada a su gusto. Ellos estaban, podrás darnos pan, queremos nuestra carnita, queremos nuestro filetito. Fíjate, versículo 23. Sin embargo, sin embargo es catastrófico. Fue catastrófico para ellos. Porque escuchen bien, les contestó la oración por su insistencia. Pero en el enojo, vean lo que pasó. En el enojo de Dios. Sin embargo, dice, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. La palabra maná es una palabra hebrea que significa, ¿qué es eso? Eso significa, ¿qué es eso? O sea, ellos pidieron pan, pero murmurando delante de Dios, ¿podrás darnos pan? Entonces Dios se enojó y Él dijo, les voy a dar una lección, les voy a demostrar que sí puedo, pero estoy enojado. Y abrió los cielos y descendió el maná. Y cuando ellos agarraron aquello, dijeron, ¿qué es esto? Por eso se llama maná. ¿Qué es esto? O sea, todavía están viendo el tremendo milagro. ¿Qué es esto? Increíble, hermano. Algunos de ustedes, ¿qué es este carrillo que traigo? ¿Qué es esta casilla? Mira hermano los zapatillos que tengo. ¿Qué es esto, Señor? No soy tu hijo y viniste a hacerme rico. ¿Qué es esto? Dices. ¿Qué es este trabajo? ¿Qué es esto? Tremendo. ¿Qué más hizo Dios? Versículo 24. Y les dio trigo de los cielos. ¿Qué les dio? Trigo de los cielos. En Juan capítulo 6, mira, déjame leerte. Versículo 31 dice así, no lo busques, dice, está hablando Jesús, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Pan de dónde? Luego el versículo 25 ve lo que dice, pan de nobles comió el hombre. Y nobles aquí, en la mayoría de las otras traducciones, dice ángeles. ¿Alguno trae una versión que dice ángeles? 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Ok. ¿Pan de qué comieron? Comida de los ángeles. Yo imagino que a lo mejor estaban desayunando ahí su cornflakes. No sé. Y Dios les dice, sacudan un poco la mesa. Porque estos rebeldes amargados, les voy a dar una demostración que sí puedo. Pero no para demostrarles en orgullo. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Se acuerdan? Ahora Jesús lo pudo haber hecho, pero ¿por qué no lo hizo allí? Allí era diferente, era Satanás. Y aquí eran sus tristes hijos. Sacudan la mesa. Yo me imagino a Gabriel haciéndole así al mantel. Y saltaron las boronas del maná, del ¿qué es esto? Del pan de ángeles. Y empezó a caer. Y esto, ¿qué es esto? Pan de ángeles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Ahora, recuerden esta historia. El maná caía solamente en las mañanas, solamente, todos los días. Y Dios les dijo, todos los días recogerás una porción conforme a lo que necesite cada quien y comerá. No, el viernes
recogerán doble porque el sábado es el día del descanso. No recoja nada. Entonces debían de tomar doble porción. Venía el sábado, no caía maná, pero ellos tenían para comer. Llegaba el domingo y otra vez esperaban, y otra vez Gabriel sacudía el mantel allá en el cielo y caían de lo que ellos comían, del trigo de los cielos. Y algunos se quisieron pasar de vivos porque empezaron a amontonar. Entonces ya no se levantaban a la otra mañana para decir: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En ese momento de desierto había que depender de Dios a cada momento. Cada paso que daban, con solo maná, no había más. La tierra los estaba esperando allá, pero tenían que pasar la prueba de la escasez ahí. ¿Está entendiendo? Y algunos vivos quisieron amontonar y todo se les echó a perder. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Versículo 26. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. Vea lo que sucedió. E hizo llover sobre ellos carne como polvo. Estas fueron las codornices, ¿se acuerdan? Que llegaron y caían ahí en el campamento. Imagínense, codornices. Pues ese es un plato pues de lujo. La codorniz, y bien cocinada. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, dice, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Mire, este fue el primer restaurante a domicilio. Porque estos hasta flojos eran. Mira, ve la misericordia de Dios y su poder. ¿Podrás darnos pan? Abre el cielo y empieza a caer ¡carne! Y vienen las aves y todavía las hace caer junto a sus tiendas. Ellos nada más las agarran y las empezaron a preparar y a comer. ¡Ah, qué tremendo milagro! ¿No es cierto? Fíjate el versículo 29. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Mire, si nos quedamos ahí, nos hace ver que nosotros podemos portarnos mal, podemos ser groseros con Dios, podemos reclamarle a Dios, contarle a Dios, y Él nos va a dar lo que queramos. Yo escuché una vez a un predicador esta historia y se quedó ahí, donde dice: les cumplió pues su deseo. Así es que Dios quiere cumplir tu deseo. Pídele lo que quieras. Es más, ahorita en este momento, saquen un papel, una pluma, escriban sus deseos y Dios se los va a dar. Y todos. Y yo estaba escribiendo en mi cuaderno y agarré la pluma y rompí toda la hoja. ¿Qué está diciendo este? Engañando al pueblo. Si hasta ahí dejamos de leer, nos quedamos con esa impresión, ¿no es cierto? Les cumplió Dios su deseo. Ya ve, Dios cumple nuestros deseos, pastor. Pero resulta que el salmo no termina allí, fíjese. ¿Quiere que sigamos? Ah, bueno, vamos a ver qué pasó. Versículo 30. No habían quitado de sí su anhelo. Aquí anhelo significa su deleite, su satisfacción. Imagínense así todos, ¿verdad? Sentados así, como cuando usted termina de comer un domingo en la tarde, así todo satisfecho allí, que se desparrama ahí en la silla, ¿no? Qué tremendo, dice. No habían quitado de sí su anhelo, su deleite, su satisfacción. Aún estaba la comida en su boca. ¡Ay, qué bendición! Sí pudo. Oh, yo sabía que Dios era bueno. Y, bueno, pues es que pues es su deber, por eso es Dios, ¿no? Tenía que hacerlo, ¿verdad, compadre? Claro que sí. No, pues como así es Dios. Mira, tú pídele, no le hace que andes como andes, y tú exígele a Dios. Él dijo: mis promesas son sí y amén. Entonces tú dile: sí, estás obligado, Dios. Y ese nomás. Aún estaba la comida en su boca, versículo 31, cuando vino sobre ellos
el furor de Dios. Sigue insistiendo con su petición que le exige a Dios, se la puede dar. ¿Todavía la quieren? Le hacen algunos. Así no, dice. ¿Por qué no orar si es tu voluntad? ¿Han oído esos? Otra vez esos. Es que pululan en las iglesias, andan por todos lados. Si tú oras, dicen, diciendo, si es tu voluntad, anulas la fe, dicen. Mentirosos, embusteros. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? ¿Qué no dice la Biblia? Si es tu voluntad, conforme a tu voluntad. ¿Sí o no dice a ti? ¿De dónde sacaron eso? De mentes torcidas, y engañan a los discípulos y engañan a los hijos de Dios. Por supuesto que debemos orar si es tu voluntad. Y como dicen en mi rancho, luego entonces, mira, Dios no es el mago, ese de la lámpara de Aladino, que le frotas y sale 3 deseos, lo que tú quieras, ándale, los que tú quieras. Yo para eso soy el genio de la lámpara. Yo, ándale, pídeme. No, discúlpame, hermano, Dios no es el genio de la lámpara, que nada más le frotas así a la Biblia y sale. Y el Señor te dice, te hago lo que tú quieras, hijo. Ándale, sí. No, hermano, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos dice a nosotros, nos exige a nosotros, nos ordena a nosotros, y a veces nos cuenta hasta 3. ¿Se acuerdan de ese principio de José? Las vacas flacas. 2 veces, Faraón, te ha hablado el Señor, lo cual significa que para Dios es muy importante. 2 veces te lo ha dicho. Era Dios advirtiendo, no nosotros a Dios. Pero hemos cambiado todo, hermano. Por eso el pueblo de Dios, en estos tiempos de tribulación y de crisis, muchos van a sufrir lo que no deberían sufrir, porque creyeron mentiras y se alejaron de la palabra, aunque tenían la palabra. Miren lo que sucede. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Wow. Hay una historia en el Nuevo Testamento. Ponga una señal ahí y vaya a Juan capítulo 6. Aquí está hablando Jesús. Juan 6. Después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Juan capítulo 6, versículo 1. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Dijeron, no, de aquí somos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, fíjense, escuchen, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos, Felipe? ¿Dónde hay una tienda? ¿Ya abrirían Sam's? Porque se requiere mucho pan. Y Felipe así viéndolo, ¿dónde podremos comprar pan, Felipe? Versículo 6. Pero eso decía para probarle. ¿Para qué? Qué increíble, ¿no? Para probarle. No había pan. ¿Estaban en dónde? Al otro lado del mar de Tiberias. Había desierto allí. Era un lugar inhabitado. Lo dijo para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, o sea, eso es lo que tenían en el tesoro de las ofrendas. A ver, Judas, préstame la bolsa. Le dice, ¿cuánto hay? 200 denarios, le dice. 200 denarios de pan no bastarían para
para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: ¿por qué no les cobramos la entrada? ¿Así no dice? Ay, perdón. Es que de pronto leí la Biblia de la prosperidad. Versículo 9. ¿Te imaginas 5,000 y sin contar las mujeres y los niños 15,000? De a peso, Señor, hay que cobrarles para los gastos. Versículo 9. Le dice entonces Andrés: aquí está un muchacho, no dice su nombre, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora, ¿ellos conocían la historia de Israel en el desierto? Sí. ¿Sabían lo que Dios había hecho con sus antepasados? Sí. Y ven lo que están diciendo. Pero, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan del maná? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para tan poquitos, para tantos, ¿qué es tan poquito? ¿Alcanzará? Es que yo gano bien poquito, hermano. ¿Qué es esto? Tan poquito. ¿Le alcanzará? ¿Podrá alcanzarle? Dios tendrá la capacidad y la habilidad de multiplicárselo y de bendecir lo poquito que tiene. Les estoy preguntando. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Dice otro de los evangelios que sin contar las mujeres y los niños. Entonces aproximadamente 15,000, así bajita la mano. Versículo 11. Tomó Jesús aquellos panes. Fíjate, lo poco en las manos de Jesús, ¿eh? ¿Se acuerdan de la viuda, del aceite y la harina? Ok. Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Versículo 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada, para que no se desperdicie nada. ¿Y cuántas veces desperdiciamos? Ay, no me gusta. ¿Otra vez esto? Ay, no sabes hacer otra comida. Pues me das 3 pesos, viejo, y quieres que te dé codorniz. Te voy a mandar al desierto para que Dios te mande ahí un viento solano. Te traiga un montón de codornices en su jugo. Fíjense el orden de Jesús, qué ordenado era. Todos en orden, multiplica todo. No desperdicie nada. Las cosas no estaban para desperdiciar, hermano. Escúcheme bien. Hoy no están los tiempos para desperdiciar nada. Nada. ¿Cuánta comida tira usted? Se me hace que la que tiró antier le va a hacer falta mañana. Pero fíjese cómo es el Señor. Nos enseña a no ser desperdiciados. Apague las luces, porque le va a salir más caro el no desperdicie. Es que me da miedo, pastor. Oh, me da miedo. ¿Qué va a entrar el coco y te va a comer, hermana? Por el amor de Dios, te da miedo, hermana. Por eso tienes todas las luces prendidas. Luego al rato te llega el bimestre de luz, 900 pesos. Ay, padre, ¿por qué? ¿Cómo por qué, hermano? No desperdicien, el agua no la desperdicien. Aguántense con el suéter que traen ahora. Guarden su aguinaldo, de veras, ya les enseñé eso. No despilfarren. Miren, que los regalos se aguanten. Se me descompuso mi celular. Se me cayó. Lo traía aquí, me agaché y estaba un charco y cayó en el charco. Y cuando lo vi,
empezó a hacer de todo. Ya no sirvió mi celular. Necesitaba otro celular. Y ayer compré uno de 300 pesos. Y cuando lo ve mi hija me dice, ay papá, tú sí te compras uno bueno, ¿verdad? Le digo, ¿sabes cuánto me costó, hija? Mira, ahí está el recibo, 300 pesos en el Sams. Y manda mensajes y ¿puedo llamar? El otro tenía unos botones allí y pum, y a veces y salía cantando Ricky Martin. ¿Yo para qué quiero eso? Con uno de 300 pesos, hermano. Y dice, no, que yo quiero, que órale, vamos al Sam, dijo, véngase, ahí están, 300 pesos. Sony Ericsson, modelo A. No. Y sí tenía para comprarme uno de 2,000, pues no lo hice. Bueno, vámonos sobre el final. Entonces, fíjate, les repartió, versículo 13. Recogieron pues y llenaron, ¿qué? 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dijeron, no, este sí es, vámonos detrás de él porque este da gratis. Fíjate lo que dice en el versículo, después termina esa escena ahí, se van, ellos atraviesan el lago de nuevo y Jesús se queda y en la noche camina sobre las aguas. Entonces al siguiente día lo encuentran a Jesús. Dice en el 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Parecían interesados en Jesús, ¿verdad? Pero escuche. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso me sigues. ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Por lo que te da? ¿Por lo que te dijeron que te daba? ¿O porque es el Hijo de Dios que te da palabras de vida eterna? Porque si tú lo sigues por lo que Él es, el Hijo del Hombre, las aves tienen nidos, las zorras guaridas. Yo a veces no tengo dónde recostar mi cabeza, dijo Jesús. ¿Me sigues? Entonces ya sabes que donde yo voy, ahí va el discípulo. Y a veces voy atravesando el desierto, a veces en valle de sombra de muerte. ¿Me sigues? ¿Estás dispuesto a negarte? No, yo nomás quiero la codorniz y quiero mi cornflakes. Por eso en este tiempo es bien triste lo que voy a decir, hermanos. Termino con esto. Muchos que van a las iglesias en este tiempo de crisis se van a ir al mundo. ¿Sabe por qué? Porque no les va a funcionar todo lo que les dijeron esos mentirosos. Porque no les enseñaron a vivir en la escasez. Pero el pueblo que conoce a su Dios opera y actúa ¿en qué? En ese conocimiento, en la palabra de Dios. No tentemos a Dios, hermanos. Si tienes un pedazo de pan, dale gracias a Dios, de veras. Mira, ya se vienen las fiestas navideñas, ¿verdad? Y pues es la época que la televisión, todo, te bombardean las ofertas. Ya ven, hasta en Walmart aplastaron a uno ahí en los Estados Unidos por las ofertas. Se quedaron El otro día estaba leyendo, abrieron una tienda de donas, no sé por ahí dónde, y se quedaron a dormir. Ahí salió la foto en el diario. ¿Por qué querían donas? Espero que esta noche algunos se queden a dormir allá afuera esperando que abran para entrar a adorar a Dios. Sí, cómo no. Llegan tarde. Fíjense lo que hacen los paganos, hermano. Increíble, ¿no?
No, hermanos, no. Contentos con lo que tenemos ahora. No se dejen presionar por el tiempo que viene. No se dejen presionar, de veras. No estoy diciendo que se vayan al otro extremo. Pues si hagan su cenita, pues hagan su cenita. Pero no despilfarren. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque los tiempos no pintan bien. Y la Biblia nos dice cómo nosotros debemos de ser en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Y si tú tienes un poquito más, que Dios haya querido multiplicarte y estar en un extra, y tú ves que alguien no tiene para comer, tú le puedes regalar, ¿no es cierto? Un pollo. Fíjate, siempre va a haber gente así. En estos tiempos yo suelo hacer algo, les voy a decir, nunca lo platico, pero así empiezo pues le digo, Señor, guíame. Y siempre encuentro gente que a veces no tiene que comer por X, siempre. Y oye, ¿y qué vas a cenar? No, pues a ver que Dios suple. Pero no dice nada, ¿no? Pero Dios muestra. Oye, dime la verdad. No, la verdad, pues, tengo 3 meses sin trabajo. Ah, mira, no te preocupes. ¿Cuántos son en tu casa? Pues tantos. Bueno, compartes lo que Dios te da. Qué bonito, ¿no? Nada de que exigirle a Dios. No, hermanos, no hay que provocar a Dios. Hay que amar a Dios, respetarlo en las buenas y en las malas. Amén. Cierra tus ojos y oremos. Les voy a pedir que todavía no se muevan de sus lugares. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos das entendimiento y nos haces entender que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no codiciemos cosas malas ni murmuremos como Israel, con quien estuviste disgustado 40 años y cayeron postrados y no entraron, aunque quisieron, no pudieron, porque dudaron. Y esa duda, esa incredulidad los llevó a murmurar de ti, a provocarte. A ver, hazlo a mi gusto. Si lo has hecho otras veces, hazlo así como yo quiero. No, Señor, no es como nosotros queremos, sino como tú quieres. Como Pablo cuando tuvo un encuentro con Jesús. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ya no era el soberbio apóstol haciendo lo que él quería, sino hágase tu voluntad, Señor. Como María cuando recibió aquel mensaje de que sería la madre del Salvador, hágase conforme a tu palabra. Yo solo soy tu esclava. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pablo, sometiéndose a la voluntad de Dios, 3 veces rogó, hermanos, que le fuese quitado el aguijón que lo mantenía humilde. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Y él se conformó a la gracia, le bastó su gracia. Que nos baste su gracia, amén. Y si Dios necesita y quiere enviar un cuervo para que nos dé de comer, lo va a hacer, hermanos. Él tiene muchas maneras de tender la mano a su pueblo, pero ¿saben a quién se las tiende? Su mano así para que comas y bebas, a los que le creen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los malcriados, los rezongones, los que provocan a Dios solamente reciben la disciplina de Dios. Les va a doler y tal vez no lleguen al nivel que Dios quiere que lleguen. Este es el consejo de hoy, hermanos. Humildes delante del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias. Que Dios los bendiga.